Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, como ustedes saben, hay un día en la semana que siempre dedicamos a informaciones internacionales y para eso estoy más que bien acompañada de los profesores Jorge Rodríguez Beruf y nuestra persona internacional que es el profesor Carlos Severino. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Muy buenos días, Elvis, y a Jorge. Siempre un placer cuando estamos, amigos. Todos los que participan aquí son muy buenos, pero cuando estamos nosotros tres, pues nos evoca cuando nos conocimos, ¿verdad? Es cierto. Así, es cierto. Digo, yo conocí a Jorge, pero cuando nos conocimos nosotros tres haciendo el programa de Benny Frankie. Exactamente, Benny Frankie Cerezo, que es una persona que continuamos extrañando cada día más. ¡Qué hueco, qué roto dejó Benny Frankie Cerezo en la radio puertorriqueña! Eso es una cosa que siempre lo vamos a extrañar, pero siempre vamos a tratar de hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros para emularlo adecuadamente, porque él dejó un legado importante sobre cómo hacer buena radio en Puerto Rico, y de eso estoy súper orgullosa de haberlo podido sustituir en el final de su vida y tener el gran beneficio de conocerles a ustedes y mantener una relación que nos está durando hasta el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es el asunto de China. Cada día está más y más presente. Previo a iniciar este programa había estado conversando con Jorge antes de que Carlos llegara sobre informaciones sobre los avances de la China en el asunto de la inteligencia artificial. Y hoy vamos a estar hablando sobre el asunto de la ruta de la seda. Y Carlos, pues siempre nos da una introducción y nos pone en contexto y nos pone en perspectiva de cómo es que empezó todo esto. Cuéntame, Carlos. Bueno, este programa es muy importante, todos lo son, pero este particularmente porque vamos a tratar un tema que tiene grandes repercusiones en presente y en futuro. Hay que decir, antes de comenzar a dar detalles de lo que es esto de la ruta de la seda, que China es un país de una larga tradición, una civilización que tiene, podemos decir, entre 4.000, 5.000 años, datan algunos antropólogos u otros científicos sociales. Y una parte importante de esa antigüedad, pues China ya era una potencia también global, de la globalidad de aquel tiempo, por supuesto, que no es la globalidad de hoy presente. China, a través de la activación de importantes rutas comerciales, consiguió un fuerte desarrollo económico y una fuerza y una presencia que desbordó el Asia y que llegó hasta Europa. Y a eso le llamamos hoy día la ruta de la seda, la antigua ruta de la seda, ¿verdad? Que se extendió por todo eso y que llenó de riqueza muchísimas ciudades como Samarcanda, Bagdad, ¿verdad? Y otras ciudades muy lejos de China. Y Venecia. Y hasta Venecia. Venecia y Génova fueron la puerta de la ruta de la seda desde el lado europeo. Así que llegaba hasta allá, ¿no? Así que los chinos no es correcto pensar que son algo nuevos como potencia mundial. Los chinos han ejercido un liderato importante en el mundo desde hace muchísimo tiempo, y saben hacerlo. Y lo que hicieron con mucha fuerza fue desarrollar el comercio. Y para mí, entonces, ahora en el siglo XXI, no sé lo que piensa Jorge, pero sin duda alguna para mí el proyecto más ambicioso hasta el día de hoy en el siglo XXI es precisamente el proyecto de la nueva ruta de la seda, que le llaman en inglés One Road, One Belt, le llaman, ¿no? Los británicos, que lo que aspira es básicamente recrear aquel rol importante comercial de China, esta vez ya no con la seda, sino también con el intercambio amplio espectro de mercancías, combinando rutas de transporte terrestre con rutas de transporte marítimo, corredores importantes, combinando Europa, Asia Central, el Medio Oriente, Rusia, la India, Pakistán, África, e incluso tiene ramificaciones planificadas, visualizadas para América Latina y hasta el Caribe. Así que la ruta de la seda, sin duda alguna, es
lo que podemos decir como un megaproyecto conceptualmente que los chinos han ido estableciendo, y al principio se veía con muchas dudas, pero a la medida que han creado estructuras de financiamiento, pues cada vez se toma más en serio este asunto y comienza, por supuesto, también a ver los roces. Yo creo que no podemos discutir esto, y yo sé que Jorge es también un investigador que tiene siempre muy presente la aportación de Sir Halford Mackinder. Y Sir Halford Mackinder pues dijo una vez hace 100 años, quien domina el corazón de la isla mundo, pues domina el mundo, ¿no? Y sucede que el heartland, el pivote de la historia, como lo llamó, es precisamente la China. Y lo más curioso e irónico, para cerrar y conversar, es que 100 años después, el planteamiento de Mackinder, yo creo que es más certero que nunca antes cuando lo comenzó a acuñar, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso es suficiente de introducción, y vamos entonces a ver un poco más de esto en detalle. No, y que sabes que ahora con los avances tecnológicos que ellos tienen, que son los más avanzados del mundo, se les hace más fácil todo eso, ese movimiento para acaparar el mundo entero. Eso es, mira, como un hacer. Bueno, el dato ahí que basta decir que China este año alcanza, y Jorge debe saberlo, este año alcanza los 40,000 kilómetros de líneas férreas de alta velocidad. Pregunta cuánto tiene Estados Unidos: 0. Y el plan de China es establecer un tren de alta velocidad que vaya desde Europa, posiblemente sea Italia, pero a lo mejor en otro país, o se extiende a París, desde Italia hasta Pekín. A Madrid. Y a Madrid sí, también está planteado. Sí, podría hacer eso todavía está ahí pero el plan es ese, correctamente. Así que imagínese usted un viaje por tierra en un tren de alta velocidad. Para que la gente que nos está escuchando tenga una idea, los trenes de alta velocidad que chinos, ¿no? Los más modernos, ya andan al nivel de casi 400 kilómetros por hora. Un avión convencional, pues, solamente pues lo duplica. Así que son trenes verdaderamente veloces, sí, que podría potenciar el comercio y la interacción comercial a niveles insospechados. Y el movimiento de gente también. Quería decir que me gustó esa expresión de Carlos Severino de megaproyecto. Es que yo diría que es como una meta general a largo plazo que le sirve a China, este tema de la ruta de la seda, para organizar todas otras acciones de política exterior y de política comercial, porque podríamos decir, vamos a usar otra palabra, que esta es una iniciativa multidisciplinaria. Correcto. Porque tiene que ver con la tecnología, con el comercio, con las comunicaciones, con la cultura. Así que lo que estamos viendo es a China en una fase, no quiero decir expansiva, porque los chinos piensan que ellos no son imperialistas, ellos piensan que son nosotros, pero sí de gran iniciativa internacional. Y en la historia china, China ha oscilado entre periodos de encerrarse en sí misma y en periodos de conectarse con el mundo, relacionarse con el mundo y empujar sus intereses a nivel internacional. Si pensamos, por ejemplo, después de la Revolución China, hubo todo un periodo en que China estuvo ensimismada, por ejemplo, la revolución cultural, el gran salto adelante, todas esas cosas que conocemos de la época de Mao. Pero la decisión de China de modernizarse, transformar su economía, invitando al capital extranjero, porque eso fue lo que hicieron, y promoviendo el comercio,
aprovechando la enorme poder que tenía en términos de fuerzas de trabajo disponibles. Y no solo fuerzas de trabajo disponibles, sino de consumidores potenciales que había en China. Pues entonces, ya desde hace bastante tiempo China está en un proceso de conectarse con el mundo y de ir manejando su ascenso como gran potencia. Y yo creo que esta iniciativa de la Ruta de la China es como un intento de atar en un propósito coherente cuál es el estilo y cuáles van a ser los objetivos más específicos de la política exterior. Y vemos, se mencionó el tema del tren. Imaginemos lo que significa en términos geopolíticos que haya un tren de alta velocidad desde China hasta Madrid, porque yo estaba en España cuando eso causó mucha preocupación a los Estados Unidos, porque eso cambia muchas cosas. Pero también... Eso, como dicen los muchachos, game changing. Sí, pero también, como decía Severino, tiene que ver con América Latina, porque yo creo que hablamos en otro programa de que toda la costa del Pacífico, económicamente, países como Ecuador, Perú, Chile, su comercio principal ahora es con la cuenca del Pacífico, no con los Estados Unidos. Y por lo tanto, América Latina, uno sigue escuchando América Latina y América Latina como si fuera todo la misma cosa, y ya América Latina no tiene un carácter unitario o homogéneo como tenía antes. Y definitivamente lo que estamos viendo es una política sumamente inteligente de parte del liderato chino, de ir pacíficamente y por medio del comercio y por medio del desarrollo de tecnología, ir colocándose no solo como una gran potencia, porque ya es una gran potencia, pero gradualmente ocupando una posición que podría convertirla en la principal potencia a nivel internacional. Y mientras ocurre esto, que uno ve que hay un gran propósito en la política exterior China, otros actores como los Estados Unidos lo que han es debilitado sus alianzas internacionales y sus acciones a nivel internacional, y lo que han contribuido es a mejorar la posición de China en el mundo. Claro, ellos tienen la cantidad de gente que necesitan. Ellos tienen todo lo que se necesita. Tienen la gente, tienen la tecnología, son autoritarios, o sea que allí lo que digo son disciplinados. Por la misma cosa del autoritarismo, tienen unas disciplinas extraordinarias. Y esos son puntos que hay que tomar en consideración. Y son comerciantes. Exacto, y son comerciantes, lo han sido siempre, que tienen todas esas cosas que les benefician, todo eso es beneficio para la China, para poder lograrlo a la velocidad del rayo, ¿no? Yo pienso que... Quisiera mencionarles... Estoy cerca de la pausa, me tengo que ir a pausar ya mismo. Dime, Jorge, Carlos, no empieces tú para que Carlos termine, Jorge termine, y me voy a la pausa y regresamos. Es un comentario muy breve. Uh-huh. Hace 2 días estaba hablando con un amigo dominicano y le pregunté, ¿ya te vacunaste? Y me dijo, sí. ¿Y cuál te pusiste? ¿La de Moderna o la otra? Y me dijo, no, Sinovac. Y yo le digo, ¿cómo que Sinovac? Y dice, sí. La China. China. Y por ahí viene la rusa también, creo que se llama Sputnik. ¿Y dónde puso la China? ¿Dónde se puso la China? Exacto. En la República Dominicana.
¿Verdad que dijiste que era dominicano? Sí, bueno, tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie. Regresamos en breve con todo en vacunas chinas. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy, si usted nos sintonizó un poquito tarde, estamos conversando sobre la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda en China y todas las implicaciones que tiene esto para nuestro planeta. Converso en la mañana de hoy con los profesores Carlos Severino y Jorge Rodríguez Beruf. Carlos, ahora tú, porque no quería dejarte hablar para no interrumpirte. Sí, ahí en la misma línea que dice Jorge, pero quería hacer una pequeña acotación a propósito del comentario tuyo, Delvis, del autoritarismo. Yo creo que ¿verdad? Los chinos tienen una cultura muy arraigada, que tiene es muy milenaria, mucho antes de que pensáramos o filosóficamente en el autoritarismo, ¿no? Yo creo que ellos pueden decir muy bien, lo que están mal son ustedes, no somos nosotros que llevamos miles de años de esta manera, ¿no? Es una cosa como de disciplina. Es una cosa cultural. Que los lleva a ser exitosos. Claro. Y lo importante de la cultura es entenderla en su propio contexto, claramente, ¿no? Sí, no, y yo lo digo, Carlos, yo lo digo no pensando en lo que nosotros entendemos hoy día por autoritarismo, ¿no? Y toda la negativa que tiene, sino que digo que un régimen autoritario te provee, en el caso de China tiene una población, es enorme esa población, es entendible que tiene que haber una cosa disciplinaria fuerte para poder controlar una población tan grande y poder manejarla. Claro, tenemos lo que son ellos como sociedad, no estamos hablando de 4 millones de personas. Eso es lo que llama la atención, es realmente la gran capacidad organizativa de la sociedad china y el gobierno chino, que a la misma vez lo hace ser muy efectivo en un proyecto como el que estamos discutiendo hoy día aquí, ¿no? Solamente un país con altos niveles organizativos, políticos, sociales, económicos, puede hacer una empresa como esta de formar la nueva ruta de la seda. Y la nueva ruta de la seda, quiero decir además, pues requiere una reconfiguración geopolítica de gran parte del mundo. Primero, por la propia condición geográfica política de China. China es un país gigantesco, es un país, uno de los grandes países del mundo, un país que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Eso es mucho. No solamente tiene mucha gente, sino también tiene un gran territorio. Pero el territorio de China tiene una gran desventaja. Que el territorio de China, su gran desventaja es que tiene una pequeña franja de acceso al mar en relación a su tamaño. Contrario a lo que es Canadá, a lo que es Estados Unidos, que tienen grandes cantidades de accesos al mar. Estados Unidos posiblemente sea uno de los países mejor ubicados con respecto a los grandes océanos en el mundo entero, ¿no? Sin embargo, China entonces tiene por el lado este y por el lado sureste tiene una pequeña franja marítima de costa que a la misma vez está repleta de bases militares de los Estados Unidos en Japón, en Corea, en distintas partes. O sea, el elemento marítimo de China por esa área está muy, muy competido y muy densamente poblado por distintas fuerzas militares. Así que esta propuesta de la Ruta de la Seda es también una contrapropuesta a la densidad militar y a los problemas de inestabilidad que causa toda esa presencia militar para China por ese mar. China tiene varias disputas además con Japón, tiene disputas por el Mar del Sur, tiene disputas serias, que ahí puede haber escaramuzas y puede interrumpir el comercio. Y China está consciente de eso con el proyecto de la seda. Pero para China no solamente es un proyecto territorial, no es un proyecto únicamente de trenes de alta velocidad, de trenes de movimiento de mercancías y de personas, sino también es un proyecto marítimo porque hoy en día la navegación marítima es clave para la transportación de mercancías en el mundo. Entonces, China lo que ha hecho es buscar entonces nuevos puertos del lado que China para accesar el Índico, que es un mar que China no tiene. China no tiene acceso al Índico. ¿Quién tiene acceso al Índico? India. Y en India, pues la relación de India con China siempre ha sido, y Jorge puede abundar sobre eso, ciertamente que lo conoce muy bien, es de mucha tensión. Son dos potencias nucleares que han tenido grandes diferencias, a pesar de que profesan
en gran medida una religión que es básica para los dos, que es el budismo, ¿no? Que nace en la India, pero hay más budistas en China, mucho más budistas en China que la India. Así que fue lo que hizo China, pues conquistó como socio comercial importante a Pakistán, un enemigo, ¿verdad?, tenso con la India, y ha alquilado 2 puertos preferenciales de alta profundidad en Pakistán, que van a ser los puertos de acceso de la ruta de la seda para el transporte de mercancías hacia África y hacia otros destinos marítimos. A la misma vez van a traer petróleo y otras cosas obviamente desde la parte del Golfo Pérsico. Así que estamos viendo una reorganización geopolítica que incluso, debo mencionar también, un puerto que China acaba de incorporar a esta lógica geopolítica de la ruta de la seda, que es el puerto de aguas profundas de Sri Lanka. En Sri Lanka tenía una gran deuda económica con China y se vio en problemas para pagarla. Y los chinos le dijeron, ok, no me la pagues. Mira cómo funciona esto, Delvis, para que veamos cómo funciona esto con relación a Puerto Rico, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también está cambiando el rumbo de la forma en cómo se domina el mundo. China le dijo a los srilankeses, le dijo, yo te voy a condonar la deuda, dame el acceso al puerto por 100 años y se acabó la deuda, ¿verdad? Así que Sri Lanka le cedió por 100 años, cosa que los chinos conocen muy bien porque le cedieron por 100 años Hong Kong a los ingleses. Así es uno de los puertos principales de Sri Lanka, que va a ser también un puerto va a ser un puerto clave para la ruta de la seda. Así que le están, como diríamos aquí en buen español, bypassando, ¿verdad? La presencia fuerte de la India en su área de influencia en el Índico, contrarrestando eso con puertos preferenciales en Sri Lanka y en Pakistán. A mí me parece esto que es los chinos son una cosa seria. ¿Sí? Definitivo, Jorge. Las rutas marítimas, los puertos, también el desarrollo de ferrocarriles en África y este gran proyecto del ferrocarril desde Asia hasta Europa, todos son instrumentos muy importantes que está utilizando China con una diplomacia que tiene un estilo distinto. Y yo creo que no es solamente el budismo, es el taoísmo. El taoísmo, eso es cierto. Los radioescuchas deben tratar de averiguar lo que es el taoísmo, porque es una filosofía muy distinta de la filosofía occidental, que tiene que ver, si uno pudiera hablar de un espíritu occidental o europeo, está basado en la acción, hacer cosas, ¿verdad? Quizás el mito o la figura más importante es el Fausto de Goethe, esta figura que hace cosas y también entrega su alma al diablo, ¿verdad? Pero el taoísmo plantea de que hay que saber cuándo hacer y cuándo no hacer, y cuándo no hacer nada. Y que un instrumento de la política es tratar de pasar desapercibido. Eso es un instrumento tremendamente eficaz. Y los chinos, lo que han estado haciendo en todo este ascenso es no provocar una confrontación directa con ninguna otra potencia, ni con los japoneses, que son con los cuales ha tenido conflictos históricos. De hecho, hay una serie ahora en Netflix que recomiendo altamente sobre samurái, que explica cómo se da la... ¿Se llama la serie? Ya que lo estás recomendando, Samurái. Samurái se llama. Sí, creo que se llama Samurái. Okay. Explica la unificación de Japón y cómo cuando Japón se unifica lo que hace es atacar a China. Y es interesante cómo China actúa en ese ataque de Japón, que básicamente dejó que fueran los coreanos que derrotaran a los chinos, a los japoneses. Así que hay un acercamiento distinto. De hecho, en el terreno de las relaciones internacionales, ellos
hablan de una teoría de las relaciones internacionales china para diferenciarse de las teorías occidentales. Así que cuando uno está viendo todo este fenómeno, pues uno tiene que tratar de educarse, ¿verdad? Y ver cuáles son los elementos nuevos que están trayendo los chinos. Además, otro instrumento de mucha importancia en toda esta iniciativa es la conexión con las comunidades chinas en cada uno de los países. Es decir, China ha tratado de cultivar su diáspora mundial y entonces tiene instrumentos del Estado para manejar esas relaciones. Por ejemplo, en cada uno de los países hay una figura que representa a la comunidad china en el país, incluyendo Puerto Rico. Aquí hay una comunidad china que está organizada y entonces hay una persona que normalmente es una persona con bastantes años, que es el interlocutor con el gobierno chino. Y es una relación bien organizada. Así que todo esto son elementos que los que queremos estar al tanto de lo que está pasando a nivel internacional tenemos que tratar de entender, porque no es lo mismo la forma de actuar que las potencias europeas o los Estados Unidos. Bueno, y es que teniendo 5.000 años de existencia, son una nación madura, tienen la madurez. No es lo mismo una nación que tiene 250 años que una nación que tiene 5.000 años y si habrán visto guerras, si habrán visto problemas, han visto de todo. Y eso va generación tras generación. Esa cultura es una cultura fuerte, una cultura, como hemos dicho ya hace un rato. También es un país que sufrió mucho las intervenciones coloniales. Pues por eso digo, que hay con madurez por todo lo que han vivido. Tengo que hacer una pausa. Después vino una guerra civil. Pues por eso. Y después vino un proceso revolucionario que fue durísimo para la población china al principio de la revolución. Así que China ha pasado por muchas experiencias. Todo eso los lleva a madurar y por eso hoy pueden estar como están. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Jorge, ¿te quedaba algo más? Porque te interrumpí, después te mandé para la pausa. Pásale la batuta. Claro. Mira, yo quisiera volver al tema nuevamente de los arreglos geopolíticos y de los cambios en el ordenamiento geopolítico que estaba ocasionando la Ruta de la Seda, que son quizás desapercibidos por Occidente, no se le da seguimiento, pero están en curso muy rápidamente. Y hablamos de los cambios geopolíticos al sur de Asia, pero no hemos hablado de los cambios geopolíticos al norte de Asia. Y es precisamente que uno de los grandes socios de la Ruta de la Seda, uno de los más entusiastas socios de la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, es precisamente Rusia, la República Federativa de Rusia. Entonces, ¿por qué Rusia es un importante y entusiasta miembro de este proyecto? Pues porque los chinos saben que para activar un comercio que sea fuerte, que no sea fácilmente interrumpido por distintos procesos que pueden ocurrir en el mundo, hay que tener distintas rutas posibles siempre abiertas. Y ya hemos hablado de las rutas en el Océano Índico, ¿no? Y hay unas conexiones hacia el Pacífico, que ya Jorge habló de ella, un comercio increciendo con América Latina, desde México hasta Chile, fuertemente, e incluso con un planteamiento fuerte de construir una ruta de tren de mercancías transaccional en América del Sur que conecte a Brasil con algún país que se piensa que puede ser Perú o Chile, con un puerto para las mercancías de Brasil, moverlas por tierra a través de ese tren y sacarlas por los puertos allá. Así que todo eso estamos hablando de grandes proyectos, pero un gran proyecto que está ocasionando mucha tensión es la ruta de transporte del Ártico.
El Ártico sucede que a veces las cosas son una desgracia por un lado y oportunidades por otro. El deshielo, el descongelamiento de los cascos polares por el tema del calentamiento global ha ocasionado que poco a poco se esté creando las condiciones para hacer nuevamente una ruta importante sobre esa base. Y precisamente es Rusia el país que históricamente, geopolíticamente ha mantenido una presencia muy fuerte con el Ártico. Quien no ve bien esto en el mapa, pues realmente Rusia y Estados Unidos se están, como diría Silvio Rodríguez en la canción, besándose casi, ¿no? En el norte. Eso no se ve en los mapas convencionales cuando uno lo ve desde el ángulo, ¿verdad? Usualmente desde el trópico, desde el Ecuador. Pero cuando uno mira arriba, en los polos, realmente la cercanía no es muy grande. Y entonces sucede que el transporte de mercancía por barco usualmente se está haciendo hasta Europa, ¿verdad? Desde Asia, desde el área del sur o sur oriental de Asia, pasando por África hasta Estados Unidos. Y eso es una ruta que usualmente tarda prácticamente 30 días en hacerse. Lo que sucede es que la ruta del Ártico, ahora con el deshielo, tan pronto se ponga en funcionamiento, que va a ser muy pronto, esa ruta se acorta de 30 días a 16 a 17 días, lo cual es una disminución casi de 50% del tiempo que se invierte en transferir mercancía de un lado, de un hemisferio a otro, ¿no? Así que fíjense ustedes cómo las cosas van a cambiar y los perfiles van a cambiar. Mucha gente no entiende todavía cuál era la insistencia, o todavía sigue siendo, aunque lo tienen congelado, la insistencia que ocasionó tanto malestar de construir un nuevo canal en Nicaragua, ¿no? Y también es otro arreglo geopolítico porque todo el mundo sabe, que conoce un poquito de la logística de la transportación marítima mundial, sabe que el puerto de Panamá, aún con la expansión que se hizo a post-Panamax, sigue siendo un cuello de botella, sigue siendo, no permite el paso de los grandes barcos no pueden pasar por allí todavía. Así que la lógica era construir bajo el manto chino y con financiamiento chino en Nicaragua un nuevo canal que obviamente yo creo que en gran medida, ¿verdad? Uno ve las disputas a nivel público entre un gobierno y otro, que no me gusta y esto, la democracia, pero en el fondo yo creo que la geopolítica es decisiva y ciertamente ese proyecto era bastante amenazante con la doctrina de América para los americanos, en gran medida, ¿no? No sé qué piensa Jorge. No, yo creo que Severino ha tocado un tema bien importante, que es la relación entre Rusia y China. Y hay que mencionar que eran antagonistas y estuvieron en un conflicto, bueno, se llamaba el conflicto sino-soviético. Sí. Porque hubo una pelea muy fuerte entre Stalin y Mao Zedong, porque básicamente Stalin consideraba a Mao como un líder colonial de segunda y pretendía tomar control de la tecnología, de las inversiones en China. Y Mao, que era un nacionalista chino, obviamente le cerró el paso a los rusos. Pero lo que ha ido ocurriendo es que en esta nueva dinámica mundial, cada vez más son los acuerdos entre China y Rusia. No es una relación de integración, yo creo que ninguno de los dos están pensando en integración, sino que están pensando en aprovechar buenas relaciones y también garantizarse mutuamente la seguridad, porque ha habido acuerdos de seguridad también. Entonces, si uno mira un mapa de Asia, pues se da cuenta que el vecino más poderoso de China es, bueno, Japón es un factor importante, pero en toda la frontera norte, la península de Kamchatka, todo eso es ruso. Así que tiene mucha razón Severino cuando dice que para poder llegar al Ártico, y no solo al Ártico, sino pensando en ferrocarriles de larga distancia
conectando con Europa, tienen que pasar por el territorio ruso. Así que lo que hemos visto ahí es un entendimiento ruso-chino en vez de un conflicto. Y yo creo que eso va a ser un factor de la política internacional, como esas dos potencias que son muy distintas, porque son distintas, y los elementos de poder de Rusia tienen que ver mucho con la energía, mientras que China necesita materias primas y necesita petróleo y energía. Pero aún la política de la energía, eso va a ir cambiando. Y los chinos van a ir entrando en nuevas tecnologías de energía. De hecho, un dato es que China está construyendo autos eléctricos en grandes cantidades, y ahí es otro paso de tecnología, porque no pensamos a los chinos como parte del mercado automovilístico. Todo lo contrario, si uno va a Beijing, está lleno de BM, Mercedes, Audi, porque a los chinos les gustan los buenos productos occidentales. Pero oye, pronto vamos a estar viendo... Jorge, y no es de ahora, es de hace 3.000 años, porque le cambiaban la seda por productos occidentales también, pues siempre. Llevan 3.000 años haciéndolo. Esto no es un comercial, pero hace unos días fui a una tienda muy grande y por primera vez vi entre los vinos un vino chino que se llma Tenchan. Entonces, los chinos, quizás la gente no lo sabe, pero China está metida en el negocio del vino, como está metida en todos los otros negocios, porque realmente es un país capitalista gobernado por un partido comunista. Pero tienen una capacidad empresarial, y hace tiempo, por ejemplo, tenían un vino que se llamaba la muralla, la Gran Muralla. Así que está metido en todas las áreas, compitiendo e impulsando sus propios intereses. Y nosotros en Puerto Rico tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Lo que yo le mencioné, que en el país vecino de la República Dominicana se está inyectando con la vacuna Sinovac, eso es un dato geopolítico de la mayor importancia, porque ahora se está dando una competencia internacional de las vacunas del COVID. Los británicos con AstraZeneca, los americanos con Moderna, cada una de las potencias, pues impulsando su propia vacuna y su propia tecnología. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve para que reaccionen a las palabras de Jorge. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Cuéntame. Bueno, eso que decía Jorge es algo muy interesante, lo de Sinovac en República Dominicana. Y debemos repetir, porque cuando hablamos de China, hace varios programas atrás, de hecho, dijimos en ese programa un dato también que es corolario a eso que acaba de decir Jorge. El principal socio comercial de China en el Caribe es la República Dominicana, ¿verdad? Así que no es extraño que, siendo su cliente preferencial, su mercado preferencial en el Caribe, pues le hayan dotado a la República Dominicana de vacunas. Y nuevamente volvemos a ver un gran error político y geopolítico de los Estados Unidos, cuando el país, por la circunstancia que vivió de la pandemia, básicamente captó toda la producción para únicamente su población. Entonces eso llevó a que gran parte de la población de América Latina e incluso la República Dominicana, que no consiguió ninguna vacuna de Johnson, de Moderna ni de Pfizer, pues haya tenido que ir a buscar vacunas. Esto se suma, hoy día yo creo que ya la vacuna china
está circulando en distintos países de América Latina, igual que la vacuna rusa, ¿verdad? Lo que hace ver ese vacío que Estados Unidos deja, que Estados Unidos muy claramente ha dicho que América es para los americanos, pero no se comportó así con la vacuna. Dejó a los americanos sin vacuna, entonces son los chinos y los rusos los que están dando la vacuna a los americanos y las vacunas son para ellos nada más. Entonces ese tipo de acción la gente lo está viendo, lo está comprendiendo que está pasando, ¿no? Pero volviendo al tema de la ruta de la seda, hay que decir también que hemos hablado del asunto, el arreglo geopolítico al sur y los arreglos geopolíticos que son muchos más, ¿no? Rusia, de hecho, no solamente tiene gran interés en la reapertura, sino que históricamente y ahora mismo tiene el único país que tiene una notable infraestructura de navegación allí. La flota de rompehielos atómicos de Rusia es sencillamente incomparable en el mundo. Estados Unidos, que también tiene una parte importante a través de Alaska, de porción del Ártico, lo que tiene son 3 o 4 rompehielos de envergadura, y Rusia ya va por 16 o 17 rompehielos nucleares. Básicamente la mitad de esos son bastante recientes, de la época de los últimos 10 años, que es mucho decir. Así que Rusia se ha preparado para esa ruta y tiene una ventaja comparativa por encima de cualquier otro país que aspire también a participar en eso. O sea que Rusia aspira a monopolizar la ruta del Ártico. Pero también hay que volver al tema de la transportación terrestre. ¿Cómo es que va a funcionar esa transportación terrestre? Pues mira, eso es bien interesante porque todo ese conjunto de países de Asia Central posiblemente viven hoy día, algunos más que otros, pero básicamente hay una pobreza generalizada. Muchos de estos países son países interiores que no tienen acceso al mar, ¿verdad? No tienen acceso al mar. Sin embargo, tienen una gran cantidad de recursos. Así que son países que en el pasado, con la pasada ruta de la seda, florecieron sus economías. Eso se sabe. Todos esos países eran países de gran florecimiento económico, ¿verdad? Los pueblos turcomanos en toda esa área, los pueblos persas, todos esos gozaron de un gran y esplendoroso boom económico en aquella época debido al paso de gente. En geografía hay un asunto que llamamos muy importante que se llama break of transportation. Eso es un concepto de la geografía económica. Donde quiera que un transporte interrumpe para que la gente cambie de un medio a otro, hay movimiento económico, florecen. Usted ve que en la estación del tren, hasta la estación del tren, para que las personas que nos están escuchando vean esto bien, la última estación de tren en Santurce, cómo ha florecido el comercio allí. Eso estaba muerto antes del tren y ahora hay una farmacia, hay una tienda de comida, está floreciendo, hay edificios de personas. Eso es lo que se llama break of transportation, donde quiera que la gente interrumpe, ¿verdad? Llega la gente de un transporte, se monta en otro transporte, se dirige de un sitio a otro. Hay importantes cruces comerciales que son de activación económica. Y toda esa área del centro de Asia, lo que se plantea es que se va a volver a florecer. Y son países estancados, son países muy anticuados, empobrecidos, ¿verdad? De hace más de 200 años que viven en bastante pobreza y en bastante atraso. Y entonces para eso, y hay que decir también que China no solamente cuenta con la logística, la capacidad y el arreglo geopolítico, sino también con el financiamiento. China inauguró un banco especializado únicamente al tema de la infraestructura de la ruta de la seda. Y ese banco, no recuerdo ahora el nombre bien, se llama Banco de Infraestructura, no sé bien, pero ese banco está destinado únicamente a atender las necesidades financieras de la ruta de la seda, especialmente en la ruta de los países de Asia Central. Jorge. Sí, yo creo que Severino ha planteado un cuadro bien claro de lo que está pasando. Yo quisiera aprovechar para decir que cualquier actor internacional que apueste en esta coyuntura, cualquier actor que pretende tener protagonismo internacional, no puede apostarle al nacionalismo,
ni al aislacionismo, como hizo Trump. Trump lo que hizo fue sacarle el juego y debilitar la presencia internacional de los Estados Unidos. Es decir, todos los actores internacionales van a tener que aceptar la realidad de la globalización. Y la globalización puede ir en distintas modalidades y puede darse de distintas maneras. Pero lo que vamos a ver es un mundo cada vez más interconectado en todos los sentidos, el sentido del comercio, las comunicaciones, la cultura. Y no se puede transitar como algunas fuerzas de derecha, y aún en Europa, por la senda del nacionalismo, porque eso sencillamente lo que hace es sacar del juego a esos actores internacionales o debilitar su presencia. Así que hay que ver qué respuesta le va a dar el nuevo liderato de Estados Unidos a esto, si logra la administración Biden formular una política exterior coherente, porque la ventaja de la dinámica de poder en China es que tiene un acercamiento unificado, ¿verdad?, a la política exterior. En Estados Unidos el Senado es un componente débil para los demócratas, porque el Senado juega un papel bien importante en la formulación de la política exterior. Así que, y trayendo para terminar esta reflexión hacia nosotros, lo mismo ocurre con Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico tiene que estar mirando hacia su entorno internacional para, en la medida en que pueda, actuar con una cierta autonomía en esa esfera, puede hacerlo, porque es en el interés de la población de Puerto Rico. Bueno, y ya ellos están en estos días, pues como les dije al principio del programa, se están dando esas voces del alarma de lo adelantados que ellos están en el asunto de la inteligencia artificial y cuánto está Estados Unidos atrás en relación a ese poderío que ellos tienen. Me quedan 30 segundos, Carlos, tus últimas palabras. Bueno, yo creo que reafirmo las palabras de Jorge. Cada país tiene un lugar en el mundo. Los chinos han sabido encontrar cuál es su lugar, un lugar compartido, y pienso que Puerto Rico igual tiene también un lugar en el mundo y tiene que aprender a mirar esas posibilidades. No hay país pequeño en estas cosas, lo que hay son países habilidosos que pueden optimizar sus recursos y sus posibilidades en el marco de las comunidades internacionales. Si nos recordamos el cuento de David y Goliat, ¿verdad? No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Oye, pero el tiempo se fue, que parece que esto fue media hora. Bueno, pero no lo fue. Muchas gracias por haber estado conmigo en la mañana de hoy, como de costumbre. Gracias a ti y a Jorge y a la radio audiencia. Saludos. Muchas gracias.